¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Gracias por participar y una vez más por estar en sintonía. En este video te voy a hablar de lo emocionado que se vio al presidente Maduro en una entrevista que se le hizo hace pocas horas atrás por Telesur, en virtud de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la conmemoración de los 238 años del natalicio del Libertador. Allí López Obrador, ante embajadores de 25 países, ante representantes, ante cancilleres reunidos en el castillo de Chapultepec, que era, como saben todos ustedes, el preámbulo de lo que va a ser la cumbre o de lo que fue la cumbre de cancilleres en la CELAC. Él dio ese discurso el 24 de julio. Y fue un discurso histórico lleno de pasajes, de remembranzas, de historia, de grandeza. Emotivo en muchos pasajes el discurso sobre Bolívar. Y uno como venezolano, como latinoamericanos, como suramericanos, uno se tiene que sentir orgullosos, conmovidos de que un presidente, hermano, latino, se exprese de esta forma en lo que se refería al Libertador. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro. Para los que amamos el pensamiento, el legado, la obra de Bolívar, es muy emocionante ver que precisamente el 24 de julio, el día de su cumpleaños, se le hace un homenaje por todo lo alto en México. De verdad, causó un gran impacto en las emociones de quienes amamos a Bolívar. Ha sido realmente el discurso del presidente López Obrador ante la cumbre de los cancilleres de 33 países de América Latina y el Caribe, ha sido apoteósico. Ha hecho una descripción de la personalidad de Bolívar, de la obra de Bolívar, del impacto histórico de la obra de Bolívar, bueno, como un erudito prácticamente. Y cómo se conmovió al referirse al discurso de López Obrador. Adelante. Y ya pasando lo del discurso, o en ese mismo discurso, el presidente de México planteó varias cosas que son de interés y que quiero ponerlo en la mesa para que ustedes, entre todos, lo discutamos. Primera cosa, AMLO no quiere saber nada con la OEA y quiere una nueva visión estratégica e integradora de Latinoamérica. Quiere una nueva institucionalidad que suplante a Almagro y a las loqueras de la OEA de los últimos años. Cosa que está en la misma línea de Cuba, Venezuela, Bolivia y muchos países. Cansados de las intervenciones, de los golpes de Estado y de las parcialidades de Almagro y de la OEA. Ahora, AMLO quiere algo similar a la Unión Europea. No sé qué me dicen ustedes. ¿Qué piensan de esto, de la OEA y que se parezca a la Unión Europea? Que no esté manipulada ni influenciada por los amiguitos del norte ni por los mismos europeos. Ahora, un organismo distinto, pues, plantea el presidente de México, independiente, equilibrado, que se ocupe de los problemas regionales y que no esté al servicio de los imperios. Una idea, déjenme decirlo, que no es nuevo, que no es nueva. Esa idea la plantearon antes Lula, los Kirchner, los Chávez, porque así nació la CELAC. Solo que los gringos la mandaron a infiltrar, por ya ustedes saben, por Colombia, por Chile, por muchos países de la extrema derecha. La infiltraron, la implosionaron y ante la debilidad y ante el doble rasero y la doble cara de muchos gobiernos, la mayoría diría yo, latinoamericanos, eso se vino para abajo. Con la muerte de Chávez, eso se vino para abajo. Con la salida de Lula, se vino para abajo. Se vino completamente para abajo. Ahora está tratando de renacer de las cenizas. Yo no veo
La verdad, no veo en AMLO ese líder monumental, con ese magnetismo, con esa fuerza entre los pueblos, con ese arrastre, con ese impulso para un cambio de institucionalidad. No lo veo, con el respeto de todos los latinoamericanos y de los mexicanos. Ahora, si el mismo AMLO no ha podido hacerle frente con crudeza a los gringos, con la política migratoria de México y del Triángulo del Norte, la verdad que no creo que aguante un soplo de los gringos, ni de las transnacionales, ni de las maquilas que hay en México. No lo sé ustedes, de repente sí, pero hasta ahora, en estos 2 años de gobierno, no creo. Tampoco veo, y no con esto no soy optimista, tampoco veo en lo inmediato, puede ser que a mediano plazo sí, pero en lo inmediato no veo la unión entre los pueblos de la región. ¿Y quieres un ejemplo? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de la pandemia, ahí tenemos el ejemplo de nosotros en Venezuela, cómo nos abandonaron, nos dejaron solos, peleando contra esos 2 imperios. Ahí tenemos el caso de Cuba, ahí tenemos el caso de Evo, del golpe de Estado. Ahí tenemos el acoso ante Nicaragua. Es decir, países abandonados a su suerte. La CELAC no hizo nada, más bien crearon un grupo llamado el Grupo de Lima, que lo que era un grupo de golpistas para tumbar gobiernos que sean de izquierda, de derecha, comunistas, como ustedes quieran, y para mantener a los gobiernos de extrema derecha ahí, porque son los únicos que tienen derecho a gobernar, porque tienen la plata y porque tienen los medios de comunicación. No sé ustedes, díganme sus puntos de vista, sus planteamientos para seguir analizando este hecho. Muchas gracias y será hasta la próxima.